el doctor Leandro Villalba Baruja, director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago, un placer compartir contigo, con Santi, con Estela, con Fito. Muchas gracias a la audiencia por su atención. Bastante bien. Gracias por acompañarnos. Y también al doctor, por supuesto. Buenas tardes. Y el doctor Guillermo Ferreiro, abogado de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás, doctor? Ya no podría estar mejor. ¿Sí? Sí. Ya estamos mejor entonces. Ya estamos mejor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, decía antes de enviar a la pausa que de lo que escuché en el cruce, entrevistando a Leandro y entrevistando a Guillermo Ferreiro el otro día con respecto a esto que Contraloría remitió o publicó, me da la sensación que hay uno que defiende que acá no hay un daño patrimonial, por lo que no se le puede tratar de ladrón a Miguel Prieto, y otro que dice, pero no, esa es la discusión, porque esta es una cuestión administrativa y no es una cuestión penal. No sé si entiendo mal o es así, Leandro, cuando decís que no es el debate donde pretende llevar Guillermo Ferreiro y que no es una discusión penal esta, que es una discusión meramente administrativa, ¿o no? ¿Cómo es? Lo que afirma la Contraloría General de la República es que esta es una discusión que se circunscribe a la norma constitucional. Hay un artículo de la Constitución Nacional, el 165, que en su inciso 3 establece que en caso de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto o del patrimonio de las municipalidades, la Contraloría de dictamen mediante puede solicitar la intervención. Eso es primero y fundamental. No es un prerequisito sine qua non tener un daño patrimonial probado, cosa que por supuesto solo puede darse al culminar un proceso jurisdiccional que socave la presunción de inocencia. No es el debate aquí si es que sí o sí existe un perjuicio patrimonial. De allí que hay, entiendo yo, una confusión en la posición de quienes están argumentando a favor tanto del intendente Óscar Nenecho Rodríguez como del intendente Miguel Prieto, porque están en las mismas, en relación a este asunto. Y precisamente por eso quería empezar esta intervención mencionando, entre otras cosas, ¿existe acá la posibilidad de que encontremos un perjuicio patrimonial al término de los procesos de investigación y con todas las sentencias como corresponde en derecho? Pero por supuesto que sí. De hecho, la Contraloría General de la República presentó 4 reportes de indicios de hechos punibles contra la Municipalidad de Ciudad del Este, 2 de los cuales tienen fiscales asignados. Causa número 40, designados fiscales Alma Sayas, Silvio Corbeta, y asimismo también fiscales Alma Sayas, Verónica Velázquez y Silvio Corbeta en otra causa. En 2 de los reportes presentados ya tenemos una causas, que hacen a posible lesión de confianza. Así que no se puede afirmar que la Contraloría supuestamente esté admitiendo que no existe perjuicio patrimonial. Pero claro que puede haber perjuicio patrimonial. Claro que sí. Pero de todos modos, el punto que la Contraloría manifiesta es que este no es un juicio jurídico penal. Aquí no estamos discutiendo si hubo una transgresión de normas penales, porque la norma constitucional te dice un presupuesto que tras los hechos que nosotros hemos expuesto se subsumen en él. Es decir, estos hechos que nosotros afirmamos y están contenidos tanto en los informes como en el dictamen, como en los documentos, algunos de los cuales voy a mostrar y que no he mostrado antes, voy a mostrar para tu audiencia, guardan relación con esas graves irregularidades, constituyen esas graves irregularidades y corresponde entonces requerir la intervención. Si nosotros vamos a limitar el debate pura y exclusivamente a lo que tiene que ver con la ausencia de daño patrimonial o aparente ausencia de daño patrimonial, que repito, la Contraloría no afirma en ningún momento que no existe un daño patrimonial, como escuché algunas personas dijeron. La situación, por ejemplo, de los bonos de la Municipalidad de Asunción fácilmente se socavaría con que tan solo el intendente Rodríguez hacer que las facturas de compras de leche o uniformes o piedra triturada o los conceptos que ellos mencionaron en las respuestas a la Contraloría por 285.000 millones de guaraníes de bonos
que debían haberse utilizado para financiar obras de infraestructura. Esa es la gravedad del problema. Y entonces nosotros vamos a interpretar que por el mero hecho de que no exista aparentemente, según dicen, cosa que la Contraloría no afirma, un perjuicio patrimonial, no es una grave irregularidad que se utilicen 285.000 millones de guaraníes de bonos en gasto corriente, que haya 42.000 millones de guaraníes en Ciudad del Este que no tienen documentos de respaldo. Yo anoté lo que dijiste el otro día cuando hablábamos, Leandro, y tomé algunas cuestiones. Y en una de esas cuestiones encontré una respuesta del intendente Prieto, que en estos términos dijo: leen a carajo lo que te enviamos. Así dijo. Ojo, no estoy diciendo yo. Dijo: leen a carajo lo que te enviamos. Si omitíamos transferir 1.000 millones a Catastro, como afirmó el director de auditoría forense a los medios, acá también dijo eso, o dijiste eso, no hubiéramos cobrado los royalties que seguimos cobrando, y esa plata se transfirió como tenía que transferirse. Acá está la factura, decía, y mostraba. Entonces, ¿por qué no leíste?, se preguntaba él. ¿Qué pasó con eso? Porque no mandó la Contraloría. Pero te voy a mostrar una cosa importante. ¿Cuál es la cámara, por cierto? Creo que es esta que está aquí enfrente. Te voy a mostrar dos cositas, porque ayer también escuché que hubo 160 pedidos de informe a la Municipalidad de Ciudad del Este. Parte de los informes que sustentan este requerimiento de intervención no son 160 notas. Por ejemplo, el examen documental sobre gasto de capital son 2 notas. Una, esta nota, que es de fecha 19 de diciembre del 2023. Necesito leer la nota, que es la número 6245. Y la nota del 25 de octubre del 2024, casi un año después. A tiempo tuvo la Municipalidad de Ciudad del Este para revisar todo esto. Número 4757, en la cual se le requieren determinados documentos. Y voy a leerte una partecita, pero va a ser muy cortito, ¿no? Para que dimensiones los asuntos que nosotros apuntamos y que no apuntamos en nuestro informe, y esto podés corroborarlo con los documentos de respaldo y con las manifestaciones eventualmente que se puedan dar de los auditores también, ¿no? Pero ¿te envió o no te envió la...? Y a eso me quiero referir, ¿no? Por ejemplo, en el punto número 7 le decimos: informar si fueron abonadas las obligaciones pendientes de pago de gastos financiados con recursos genuinos al cierre de cada ejercicio fiscal de acuerdo a la ejecución presupuestaria que se expone en el siguiente cuadro. Eso ya se tuvo que haber hecho antes ya, mucho antes. Al respecto le dice la Contraloría, acá está el cuadro, y le dice: en caso afirmativo, adjuntar documento de respaldo en PDF como comprobante de pago, fecha de pago, factura, recibo, proveedor y contrato. No remitió. Punto 8. Formulario de rendición de cuenta. Mándame esta cuestión. Sí remitió. Eso no está en el informe como una crítica de la Contraloría, porque sí mandó. Punto 9. Informe documentadamente sobre el destino de la diferencia de los ingresos a aplicar los gastos de capital menos los gastos de capital del periodo indicado, expuesto en el siguiente cuadro. No remitió esa documentación. Asimismo, en la siguiente nota, casi un año después ya, le pedimos a la Municipalidad de Ciudad del Este. Punto 7. Se solicitan los documentos de respaldo considerando que solo fueron remitidas planillas detallando las diferencias. No mandó. Punto 8. Detalle, motivo y documentos de respaldo de las diferencias que se detallan a continuación. Ese sí mandó algunos documentos. Pasa que vos Siguiente punto. Vos me dijiste, omitieron transferir. Y en otros casos me dijiste... Y por eso digo, no enviaron en tiempo y forma. Por eso yo creería que son cosas diferentes, omitir transferir y no hacerlo en tiempo y forma. Pero el informe cierra a determinado periodo. Si vos me mandás el documento luego de que cierre el informe, no va a estar en el informe. Entonces, pero hay estos puntos que te mencioné, no se remitieron hasta el momento de la Contraloría. ¿Y qué va a decir la Contraloría al respecto? Que no les enviaron en tiempo y forma. No le remitieron a la Contraloría. Que no es lo mismo omitir transferir el pago. Y al respecto de los documentos. No, pero ¿es lo mismo o no es lo mismo omitir el pago que no estamos hablando de pagos en esta cuestión. Estamos hablando de documentos de respaldo sobre erogaciones. Pasa que yo anoté que me dijiste, omitieron transferir 1.000 millones a Catastro. Sí. Y Prieto, hasta de manera burlona, dijo, pero estos pelotudos no leyeron. No nos mandaron. Lean a carajo, decía, él usaba esos términos, porque quería dejar en ridículo prácticamente a la Contraloría diciendo, acá está el pago que ellos dijeron que omitimos. En realidad, ahí lo que me estás diciendo ahora es que no es que omitieron, sino que no informaron. Aparentemente en ese caso, pero en todos los demás casos que yo te menciono, no están los documentos de respaldo. No están los documentos de respaldo. Y cuando el órgano de control te requiere a vos que le pases los documentos de respaldo, tenés que hacerlo. Esa es su obligación legal. No puede venir a quejarse por eso ahora. Y entre los documentos de respaldo,
que sí remitieron, encontramos algunas cosas que voy a poner como ejemplo también. Decía ayer el señor Ferreiro en algunas manifestaciones y conversaciones amables que tuvimos, que la Contraloría no sabe diferenciar la fecha de un documento, que si es o no válido. Para empezar, los auditores no se constituyen en peritos ni tienen atribuciones jurisdiccionales para decir este documento es inválido. Lo que sí puede apuntar, por ejemplo, es lo que señala, qué sé yo, la Secretaría de Estado de Tributación a través del sistema Marangatú y de sus comprobaciones. Tenemos, por ejemplo, que entre los documentos de respaldo que sí se remitieron, repito, no se remitieron todos, pero entre los que se remitieron también tenemos inconsistencias. Por ejemplo, hay uno que dice, la fecha de expedición se encuentra fuera de plazo. Ese ponele que no es una cosa grave, pero tenés otros documentos que comparto con la producción que dice, comprobante no válido, el tipo y número de comprobante no corresponde al timbrado consultado. Y esta es una cuestión que mínimamente le tiene que despertar una sospecha a cualquier auditor serio, y más todavía si no tiene toda la documentación de respaldo de operaciones que se hacen sucesivamente sobre los estados contables de la Municipalidad de Ciudad del Este y también de la Municipalidad de Asunción sin justificación alguna. Voy ahí a Guillermo. Comparto esto contigo. Con esto que está mencionando, ¿acredita lo que hizo la Contraloría como algo válido, crees, al hablar de este punto de la transferencia en particular? A ver, hay que separar los estadios y las gravedades de los hallazgos, ¿correcto? En primer lugar, yo en ningún momento dije que es lo mismo ¿cómo es? Un faltante con una falta administrativa, ¿correcto? Un daño patrimonial con una falta administrativa. Lo que dijimos es, partamos de la base por lo menos de que Contraloría no detectó ningún daño patrimonial, ¿ok? No existe, no detecté que no hay. No se prueban los negativos, se prueban los positivos, ¿correcto? Yo no puedo decir, no detecté que sos inocente, no detecté que no le mataste a alguien, no funciona así, ¿verdad? Eso es un poco básico. Yo tengo o no indicios de que cometiste un hecho punible o no, bueno, eso no hay de entrada, ¿ok? Creo que eso quedó claro ayer en nuestra amable discusión, que no existe por este pedido de intervención. A él no le quedó claro, dice. Por este pedido, permiso, voy a terminar. En este pedido de intervención no hay ninguna detección de daño patrimonial. Acá no se dice en todo este pedido que existe o no. Entonces vamos pues a la famosa falta administrativa, ¿correcto? Bueno, ¿qué ocurre? En todas las auditorías de Contraloría, puedo entrar a su página web y bajar los exámenes especiales, los informes, lo que se hace de todas las instituciones, se encuentran estas mismas falencias, ¿ok? Son cuestiones contables, de asientos contables, de cómo se registra un gasto, cómo se imputa. Muchos de esos gastos se cargan mal en el sistema y después la Hacienda, ahora la DENIT, corrige eso al cargar al sistema, ¿correcto? Me dice, por ejemplo, bueno, nosotros no tenemos, entonces no existe. Bueno, pero existe, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? La Contraloría utiliza un procedimiento muy excepcional, que es pedir la Contraloría directamente la intervención, y diciendo, bueno, pero subimos los parámetros de exigibilidad. Los estándares. Los estándares, ¿verdad? Justo con Prieto y después lo volverán a bajar, ¿verdad? Entonces, podemos discutir cada punto y vamos a encontrar cientos de observaciones en el examen y en los informes de Contraloría. De esas observaciones no reúnen la gravedad necesaria para pedir un pedido de intervención, que es una separación del cargo del intendente. Porque se lo separa por 3 meses y después se lo va a separar ya en forma definitiva. Entonces, lo que nosotros decimos es, todos los hallazgos que hay, y los hay en todos los exámenes especiales de Contraloría, hay estos hallazgos. Son cuestiones de asientos contables, cuestiones que se están corrigiendo, cuestiones que, como dice, él dice, no se presentaron en tiempo y forma. O sea, le llegó un día tarde y ya no entró, pero están. Los pagos a catastro se hicieron. Entonces, hay un principio, y esto es para el derecho administrativo, ¿ok? El derecho administrativo rigen los mismos principios. Hay que afirmar un hecho, hay que probar, hay que permitir un descargo y hay una primacía de la realidad. Entonces, si a mí me falta un papelito, pero la obra está, no hubo una sola verificación in situ. Acá cuestionan obras sin hacer la famosa verificación in situ, que es lo normal de Contraloría. Y reclaman fotografías que no reclaman en ningún otro tipo de examen especial. Entonces, lo que se hizo es un informe a medida, buscar las cosas que son normales, como por ejemplo asientos contables que se pudieron haber imputado a
nomenclador equivocado y eso se corrige. Me explico, y eso ocurre siempre, y presentar eso como algo muy grave para justificar un pedido de intervención. Y cada vez que hablamos de esto se van a hablar en hecho. Yo no sé nada de la Municipalidad de Asunción. Cuando en hecho venga y me contrate como abogado, yo le defiendo. Pero, Con los mismos argumentos. Pero no, tiene, no, de ninguna manera. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo no sé si en hecho tiene bien o mal hecho su informe, si hay un faltante, si no hay un faltante, o si le faltan más documentos. Yo lo que te puedo decir es que los hallazgos que hay en esta auditoría, en todo esto, son 2 informes y un examen, son hallazgos normales y que hay en todas las demás municipalidades y no se pide intervención por eso, salvo alguna rara excepción de repente. Y eso es lo que demuestra que esto está dirigido como se hizo con Lugo, como se hizo con Mario y varios antecedentes más. De hecho, hoy todos los medios publican el famoso chat del Contralor con Camilo Suárez haciendo ya esto mismo, ya lo hizo con Mario. Yo ya le denuncié penalmente. Hay una causa 9/2022, 23, no me acuerdo ahora, 23, que está, no, 9/2020, que está paralizada y no pasa nada. Claro, pero lo que pasa es que cuando vos metés el elemento del Contralor, aunque no tenga nada que ver, Leandro, salpica un trabajo que el otro día nos decías es estrictamente técnico. O sea, no es técnico, es mentira. No es técnico, en el momento que utilizan parámetros distintos, que no hacen verificación in situ cuando sí hacen con otros. Es que te dicen, por ejemplo, la obra no existe porque no hay fotografías, pero están los documentos, está la obra, subimos los camiones, llevamos para demostrar, no nos recibieron. No se hizo verificación in situ como se hace generalmente con todas las obras. Contraloría va y mide, eso es normal. Y acá no hicieron. No hicieron. No hay verificación in situ de los temas de Navidad Sustentable, por ejemplo. Hay una observación que dice que hacer Navidad Sustentable no está algo así como debidamente fundado, que sea ¿Y cómo vamos a hacer una verificación in situ de la Navidad Sustentable? Teníamos que invitarnos al evento. ¿Pero no, qué está diciendo usted, señor? No, espera. Ese fue un evento y después vino una denuncia ciudadana y después de la denuncia ciudadana investigamos. Los bienes continúan, están ahí. Se lo podemos llevar, se lo podemos traer acá y pueden medir. Pueden ver, se puede pesar, se puede medir, se puede contar. Eso está. Todos los arbolitos, la guirnalda, los angelitos, las estrellas, está todo, existe. Está todavía, está guardado. Se puede ir y contar. Y está en la fotografía publicada en la prensa. O sea, ¿ustedes dudan de que haya existido tal evento como se planteó o se gastó en tal evento, o lo que dudan es que se haya gastado toda la plata que se dijo que se gastó en ese evento? ¿Me permitís responder a las afirmaciones anteriores que Sí. dijo el señor Ferreiro? Bueno, en primer lugar, no es una cuestión habitual de todas las auditorías que la Contraloría le requiera documentos de respaldo y la entidad de control, de sujeto de control, no responda, como fue el caso de Ciudad del Este con los casos que le mencioné puntualmente en estas notas y en estos aspectos que acabo de mencionar. 42.000 millones de guaraníes sobre los que no hay documentos de respaldo que hayan remitido a la Contraloría, y es una responsabilidad y culpabilidad de la Municipalidad de Ciudad del Este si de por ahí esos documentos existen y nos mandaron. Y repito, una cuestión importante, señor Ferreiro, ya veo que me quiere interrumpir, le pido por favor que me deje continuar, yo estoy siendo respetuoso una vez más, y le quiero decir lo siguiente: si nosotros vamos a guiarnos por los argumentos y por el criterio que está utilizando el señor Ferreiro, que muy hábilmente dice, no, yo no soy abogado de derecho, pero actúa de facto como tal, porque, repito el mismo ejemplo, para entender la gravedad del asunto nomás. Si ahora vienen en hecho y trae un montón de facturas de leche y uniformes que compró, puede usar el mismo argumento que el señor Ferreiro y decir, no, pero acá no hay un perjuicio patrimonial. 3/4 de lo mismo en relación a los 42.000 millones de guaraníes que no tienen documento de respaldo en la Municipalidad de Ciudad del Este. Pero si él trae la no factura, es una hipótesis, no es lo que usted ha mencionado. o sea, porque usted, de hecho te trajo esa factura. Usted intenta basar ¿Qué estamos hablando? la defensa de la Municipalidad de Ciudad del Este en que supuestamente no existe un perjuicio patrimonial. No es que supuestamente Para empezar, no puede usted afirmar tajantemente y de manera categórica que no existe un perjuicio Sí puedo, patrimonial, claro que porque puedo. hay una causa abierta por lesión de confianza que está en curso. No. Así que solamente con ese elemento, No, es por incorrecto. más que exista la presunción de Yo soy abogado en esa inocencia, causa. usted no puede decir, no, claro, como abogado lo va a decir porque tiene que defender No, al la señor conozco Prieto, por bien. supuesto. No, lo voy a hacer Pero con un jurídica y fundamento técnico. técnicamente No. uno no puede decir, No, está mezclando garantizar técnicamente que no va a encontrar nunca nada. Y si luego los fiscales detectan que efectivamente se cumplió la lesión de confianza, señor Ferreiro, una No, consulta. está equivocado. La administración municipal realizó transferencias vía comisiones para construcción de pozos por 880
millones, pero las comisiones vecinales que administraron esos fondos, los cheques eran endosados y entregados a las empresas constructoras. No hubo proceso competitivo para seleccionar a los contratistas. Casi todos los aportes se recibieron entre el 17 y el 18 de marzo, cuando el 16 de marzo ya estaba todo parado por la pandemia y se hicieron transferencias cuando todo paraba. Pagos por 164 millones de guaraníes a contratación por personal de salud, a gente que no hacía trabajo de salud, pero se le pagó la bonificación igual. Si el fiscal, que abrió una causa por esto, encuentra que es realmente culpable el intendente de Ciudad del Este, ¿cómo van a decir que no hay perjuicio patrimonial? Pero de todos modos, señor Ferreiro, el argumento fundamental que usted está empleando y que es súper errado y que es doblemente perjudicial porque le sirve tanto a Prieto como le sirve a Nenecho, es que si supuestamente acá no hay un perjuicio patrimonial, entonces no pasa nada. Quiere decir que todos los intendentes pueden hacer lo que hizo Nenecho y no pasa nada. Quiere decir que todos los intendentes pueden, en vez de hacer gasto en transferencia con procesos de contratación lícitas, darle nomás la plata a la ONG, a cualquier ONG, sin documento de respaldo, como la Municipalidad de Ciudad del Este, por más de 29 mil millones de guaraníes, y no pasa nada. Y la Contraloría te dice, eso es una irregularidad grave. Porque son los municipios más grandes, son los municipios que más recursos administran. Y como ayer le dije también, tanto la Municipalidad de Asunción como la Municipalidad de Ciudad del Este remiten sus documentos al Tribunal de Cuentas. Esta es una nota presentada por el señor Miguel Prieto que dice, se aclara que las documentaciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 y 2020, se le estaba preguntando por esos ejercicios, se encuentran en la Fiscalía de Cuentas, segundo turno, anexo mesa de entrada. Nosotros no estamos inventando nada, señor Ferreiro. Esto no es un asunto que se haga a medida. Contra la Municipalidad de Ciudad del Este se presentaron cientos de notas, cientos de denuncias, un montón de denuncias. Presentó denuncia Kelembú, la comisión la comisión aquella. Nos publicaron en los medios de comunicación de ADN, por ejemplo, digital, un medio allá de Ciudad del Este, diciendo Contraloría no mueve nada, Camilo es un desastre. Pero nosotros no hicimos en ninguno de esos momentos ninguna denuncia contra la Municipalidad de Ciudad del Este, salvo estos reportes y estos informes que estoy mencionando, porque no tenían méritos esas denuncias. El tema de la Navidad sustentable sí tuvo méritos, tuvo un informe. Pero no puede usted decir de forma tan tajante que no hay nomás perjuicio patrimonial, blanqueándole hacia Nenecho y de paso, por supuesto, a su defendido. A ver, vamos por parte. En primer lugar, no hay perjuicio patrimonial. No lo hay, porque si no, si lo hubiere, Contraloría tenía que haber retirado el famoso formulario para como reporte de hecho punible y denunciar. ¿Ok? Y mezcla con otras causas que están en proceso, que no tienen nada que ver con esto y que además carecen totalmente de sustento. ¿Ok? Podemos dedicar a hablar de esas causas, pero no mezclemos los tantos. No mezclemos los tantos con lo que me dice el intendente Rodríguez. Me dice, si Nenecho trajese la factura, no sé lo que va a pasar si Nenecho trajese. Nenecho no las trajo, no sé. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Ciudad del Este. Yo estoy hablando de la Municipalidad de Ciudad del Este, ¿ok? No de lo que hizo Nenecho o dejó de hacer Nenecho, ¿correcto? Luego, me dice, no, usted no puede afirmar que no hubo un perjuicio patrimonial. Es que no se prueban los negativos, se prueban los positivos. ¿Ok? Yo no puedo decirle, vos no me puede afirmar que no soy un funcionario corrupto. Por supuesto que no puede afirmar. Porque nadie tiene una prueba a lo contrario. Si yo te traigo una prueba en contrario de que sos corrupto, ahí vamos a discutir si esa prueba tiene valor o no. Pero yo no puedo decir, como vos no me podés mostrar tu inocencia, entonces podemos sospechar que sos... O sea, a ver, esto es delirante. Es un juego de palabras para decir, bueno, no sabemos si no hay. No, sí sabemos, porque no hay ningún reporte, ningún faltante, ningún hecho que demuestre o que ni siquiera constituya indicio de que estas faltas, que además está mezclando con unas causas que son causas penales, que vamos a ir a juicio y los vamos a ganar, con lo que motiva el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Los compañeros de NPI toman ya la señal para continuar con su programación. Nosotros continuamos aquí en Monumental y con ellos nos encontramos mañana. Yo lo que no entendí nomás, Leandro, es y capaz metodológicamente nos lleve a conclusiones erradas o nos empantanemos cuando incluimos a Nenecho. Decía el doctor Alejandro Encina Marín en sus clases de Derecho, cuando variamos los ejemplos, variamos las conclusiones. Claro, tiene nada que ver. Y yo lo que creo es que esta es la causa, la que estamos debatiendo con el abogado de Prieto puntualmente, ¿verdad? Incluir a Nenecho, lo que me parece es inconducente respecto a qué tiene que ver Nenecho en toda esta historia, ¿verdad? Por lo menos yo no estoy entendiendo. Yo estoy haciendo una argumentación.
Estoy haciendo una Falaz. argumentación, una comparación para que se entienda la gravedad de lo que está mencionando el señor Ferreiro y el criterio que aplicamos, si es que aplicamos para ambos casos. O sea, es Ese más el grave, asunto. es más grave porque lo hacen en hecho. No, yo estoy diciendo Es que son si hechos vos distintos. aplicas, En hecho no si tiene vos documentos. aplicas, si vos aplicas esos criterios. No. Si vos aplicas esos criterios para ambos casos, le blanquean los dos. No, Ese es a el ver, asunto. es así. Y el asunto es acá. No, no es así. Déjame ¿Me cerrar. la permitan, idea. por No, favor? déjame Porque cerrar. la de idea. repente escuché Él mucho dice, tiempo. En hecho no tienen los documentos que respaldan los gastos. Ellos dicen que tienen. La municipalidad de Ciudad del Este sí los tiene. ¿Ok? Entonces, al tener esos documentos, están respaldados los gastos. Si llegaron a tiempo o no, podemos discutir, pueden haber llamado la atención por eso, pero están los documentos. Entonces, no hay ninguna falta grave. Entonces me dicen, sí, y si en hecho los tuviese, pero no los tiene, son casos distintos. Ellos dicen que tienen. Es la misma cosa que ustedes. Ellos dicen que tienen. Ellos, y si Es la los misma tienen cosa que bien por tienen. él, si no los tiene mal por él, no sé ni me importa. El argumento No tiene nada que parte ver. En la de Ciudad entender del Este sí que están la esos documentos. Constitución Nacional establece un presupuesto y ese presupuesto se ha cumplido en No ambos se casos. da. Y si nosotros aplicamos el criterio que menciona el señor Ferreiro como penalista y litigante que utiliza lógicamente, en el marco del juicio penal capaz te sirva eso, En lo no lo sé. administrativo también. Quizás En lo allí, administrativo también, pero a da los igual. efectos de entender el asunto de la intervención, eso no te sirve. Además, una cuestión importante, dijo 2 veces, vos no podés probar los negativos. A ver, señor Ferreiro, le voy a leer esto porque, por lo visto, que lo diga yo no es importante. El indicio, que sí hay reportes presentados, constituye un medio probatorio conocido como prueba indiciaria. Puede Me da una decirse clase que de indicio. generalmente le estoy leyendo a la gente qué es el indicio para que la gente que nos escucha ¿Y pueda cuál es el entender. indicio Porque en la este mayoría- pedido? En la este mayoría- pedido. La mayoría de la gente En que este nos pedido de escucha, señor intervención, Ferreiro, de intervención, tranquilícese, ¿cuál es el indicio? tranquilícese. La mayoría de la ¿Cuál gente que es nos el escucha indicio? no entiende de derecho. Pero no me da como una vos definición entendés. de indicio. Pero un ratito, Contame déjame cuál es hablar. el indicio. Así como decía Temístocles Eurípides, golpéame, pero escucha. Denunciame, insultame, interrumpime, pero escúchame un ratito. Bueno, yo no estoy dándote una clase, yo no te puedo dar una clase de derecho. Yo quiero contarle a la gente qué es lo que esto ¿Y cuál es el indicio? se trata. El indicio constituye un medio probatorio conocido como prueba indiciaria. Puede decirse que generalmente los indicios abren el camino de la investigación de los delitos. Unos muebles volcados, la posición de la víctima, la marca de un pie o una mano, la ceniza de un cigarro, un trozo de tela son elementos que técnicamente examinados pueden orientar sobre el móvil, el momento, la comisión acerca del autor. Tienen por tanto un valor extraordinario en criminalística, entre otras cosas que continúa mencionando el señor Manuel Osorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas y Sí, Políticas. lo que estamos ¿Y hablando. qué hizo la Contraloría General de la República en relación a la Municipalidad de Ciudad del Este en esos 4 casos que usted tiene? Otros causas casos, penales. otros casos. Son antecedentes del pedido Otros de casos. intervención. Sí, pero no Estas son las causales del pedido de estas intervención. irregularidades Esos se otros conectan casos. porque la Municipalidad Pero el de pedido de Ciudad del intervención no es Este está teniendo irregularidades gravísimas Pero en el el pedido de manejo de su intervención no es por presupuesto. eso. Eso es otro caso. Claro que tiene que No ver. tiene nada Se que ver. menciona el cúmulo Sí. de irregularidades, incluidas estas dos últimas de estos 2 últimos informes. Usted hace algo típico en la argumentación No, está cuando mezclando dos cosas no totalmente quiere distintas. entender o no le presenta a la gente que no quiere entender el asunto, tratando de entender la utilidad de una cadena analizando aisladamente solo un eslabón. De ninguna La manera. cadena va a ser útil con todos sus De eslabones, ninguna no manera. solamente con un eslabón. No sé usted lo que quiere hacer. No, del hecho no me hable. No, del reporte no me hable. No, Claro, son háblame casos solamente diferentes. de la Navidad sustentable de tal. Es No, que son casos La diferentes. Contraloría encuentra Ustedes las pidieron la irregularidades intervención por graves Navidad por sustentable. todos estos hechos, No, señor Ferreiro. no. Y como ya he mencionado, No. sí podría existir un Yo perjuicio te voy a dejar la patrimonial. nota. La Contraloría presenta un reporte de indicio de hecho punible contra la municipalidad. En el caso de Ciudad del Este, 2 Pero tienen eso causa son las abierta causales de por intervención lesión de de confianza. pedido de Y intervención. ese tema de lesión de confianza no es algo que dijo Leandro Villalba. Los fiscales dicen que eso podría constituir lesión de confianza. Lo que pasa, Leandro, es que No, ese es el motivo. según entendí de la conversación que tuvimos, y le pido a la audiencia que me corrija o acá a los compañeros, vos me dijiste el otro día lo siguiente: ¿por qué 2.000 millones en Navidad sustentable? Esto fue lo que nos preguntamos los auditores. ¿Esto es lo que necesita Ciudad del Este? Y a partir de ahí empezabas a Claro. citar los elementos de estos 2.000 millones. Algunos. Eso no es función de Contraloría. ¿Eh? Eso no es función de Contraloría. Pero fue el hecho motivante. Claro, dice. por eso. Se salen de sus facultades constitucionales.
Contraloría no tiene por qué decidir cómo se gobierna una municipalidad. No decidimos cómo se gobierna. ¿Por qué gastar en arbolito y no en... No decidimos cómo se gobierna. Existen por lo menos tres tipologías de auditoría. Auditoría financiera, cumplimiento y de desempeño. Y la de desempeño, por ejemplo, señor Ferreiro, la gente que nos escucha, audita inclusive el rendimiento y la eficiencia de los funcionarios. Claro que se pueden auditar también esas cosas. La municipalidad de Ciudad la municipalidad de Ciudad Este no puede comprometer recursos públicos y decir, no, ¿y vos por qué me cuestionaste este asunto? Puede decir, che, estoy en desacuerdo con tu criterio. ¿Cómo vas a cuestionar el tema de la Navidad? La Navidad es algo importantísimo. Claro que es importante, pero nosotros le pedimos a ellos información. Bueno, es súper importante la Navidad sustentable, pero espera un rato. Lo que le mandaste esta plata a la comisión, ¿tenía todos sus documentos en regla? Esas son las cosas que preguntamos, señor. No le dijimos, ¿para qué vos hiciste ¿Puedes leer de vuelta? ¿Puedes leer de vuelta? No, claro que sí. Yo me justamente eso dijeron. Eso. ¿Para qué hicieron eso? Y eso fue lo que llamó la atención, porque este punto es espectacular. ¿Por qué llamó la atención ese punto? Porque la municipalidad de Ciudad del Este, solo por poner un ejemplo, 8.000 millones tiene en gastos de capital, solo en gastos de capital, en obras públicas que se hace directamente con un proceso de contratación correspondiente. 29.000 tiene en el periodo 19-22 a través de transferencia a ONG, le transfiere a unas cuantas personas, casi en estas mismas condiciones prácticamente, a través y por eso establecido no cumple todos los procedimientos legales. Y por eso mismo, señor Ferreiro, llama la atención tantísima plata que se destina a ese efecto. Entonces, pero en definitiva... Te puede llamar la atención todo lo que quieras. El procedimiento está establecido y está reglamentado. Hay un decreto que lo reglamenta. Ahí es otro de es los absolutamente puntos, legal el procedimiento. Es otro de los puntos y para que la audiencia no se confunda me parece importante aclarar. 27.930 millones me dijiste el otro día. ¿Es así? ¿Es correcto? 29.900. Bueno, yo anoté 27.930 millones al sector privado para financiar obras públicas. Y le pregunté eso al intendente de Ciudad del Este. Y él me dijo, primero, que está permitido. Claro, el procedimiento legal. Segundo, la Contraloría confunde sector privado con comisiones vecinales. Y yo lo que transfiero es la plata a las comisiones vecinales, que no es ni una empresa, ni es el sector privado. Entonces, con eso él pretendía refutar lo que mencionabas al aire, ¿verdad? Y está reglamentado y se hace son muchos ministerios los que hacen eso. Te puedo dar un ejemplo si me permites. ¿Pero se puede o no se puede? Es absolutamente legal. Pero llaman a los requisitos. Claro, y está legal. Los requisitos. Pero se cumplieron. Pero eso es lo que pasa. Es muy difícil discutir cuando vos saltás de una cancha a la otra según tu conveniencia. Él primero dice, ¿por qué hacen eso? Se puede hacer. Cumpliendo los requisitos. Sí, claro. Después vamos a discutir los requisitos. No. Y en los requisitos pueden haber falencias menores o mayores o faltantes, ¿verdad? Que no los hay. Pero acaba de decirlo primero. ¿Por qué pasa? Porque se puede. Yo no dije eso. Es llamativo, dijo. Claro. Pero de eso no parte una auditoría. Parte una auditoría. No. A ver, para que la gente entienda. Auditoría. Las cuentas de la municipalidad. Es así, una planilla casi como de Excel así, lleno de numeritos. Y esos números tienen un código. Cada código tiene un objeto de gasto, etcétera, etcétera. Y el auditor no controla absolutamente todo de principio a fin. Toma una muestra. Claro. Y se tomó una muestra, en este caso, con ese evento, con esa situación. ¿Está bien? Entonces, me parece extremadamente inconducente para determinar si es que corresponde o no los méritos de esta intervención, tratar de analizar una cuestión que la Contraloría no está poniendo como foco del asunto. Usted está tratando de poner el foco del asunto. Lo que no estudiamos. Usted está tratando de poner el foco del asunto en la cuestión de si es que existe o no un posible perjuicio patrimonial. Ya le he respondido, probablemente sí, hay dos causas penales abiertas. Me lleva perjuicio patrimonial cuando ya di por superado, ya dije. No está superado eso. De la base eso que no está superado. No hay superado. ¿Cómo vas a decir que está superado si el proceso penal continúa? O sea, eso es imposible que diga usted. Eso es otra. Claro, ahí está. La cadena. Separa la cadena. Usted quiere analizar una cadena. Usted quiere analizar una cadena analizando aisladamente los eslabones. Y eso no se puede, señor Ferreiro. No, espera. En el derecho administrativo existe lo que se llaman las faltas administrativas y los hechos punibles, ¿correcto? Para aplicar una sanción por hechos punibles, rige un principio que se llama prejudicialidad. ¿Ok? En lo penal, nosotros nos vamos a defender y vamos a ganar como ganamos todos los juicios siempre. Entonces, él no puede venir a decir, yo te intervengo porque hay una causa penal. Porque primero. No digo eso. Claro, exacto. Pero cada vez que te demuestro que tu intervención no tiene sentido, te vas a la causa penal. Usted no me respondió nunca el asunto de los gastos de examen documental, de gasto de capital. Vamos por parte. Entonces,
Ese es el problema, que esto es como un discurso falaz, ¿verdad? Cuando te demuestro que esto es blanco, te vas a hablar lo negro. Vamos a discutir lo negro, te vas a lo blanco. Eso es lo que quiero que entiendan. Vos no podés pedir una intervención o una sanción administrativa. Voy a dar un ejemplo. Voy a salirme un rato de lo administrativo público. Si yo digo que mi empleado me robó, yo tengo que ir a un juicio penal, se abre un juicio laboral, se presenta una prejudicialidad, se espera, termina, demuestro penalmente que me robó y luego lo despido. Si digo que llega tarde, no necesito eso. ¿Ok? Entonces, cuando yo te digo, fulano llegó tarde, y voy a explicar, la persona se va a defender diciendo, yo no llegué tarde, pero vos robaste. Esperá, vamos a discutir eso otro, aparte. No, porque ahí eso se está discutiendo. Es que no se puede aplicar una sanción porque no hay sentencia penal todavía. Entonces vamos a discutir lo administrativo. Tengo que hacer una pausa, pero no sé si ahora me querés responder, Leandro, o a la vuelta de la pausa. Para no confundirnos más. ¿Puede o no puede? Porque eso es lo que dice Miguel Prieto, reconoce que hizo. Puede, claro que puede. Él dice que transfirió 27.930 millones de guaraníes a comisiones vecinales. ¿Puede hacer o no puede hacer Sí, eso? puede. Cumpliendo todos los requisitos. ¿Puede o no puede? Pero puede o no puede. Pero tiene que mandar los documentos de respaldo cuando Contraloría ¿Puede mande. o no puede? Él puede gastar 42.000 millones de guaraníes que obtiene de gasto de capital. Sí puede, pero tiene que mandar los documentos de respaldo también. Claro, pero Está bien, dijo que no y podía, lo hizo, pues. y no lo Dijo que no hizo, podía. y no lo hizo. Claro, Yo no dije que no podía. Sí, Yo no dije que no me llamó la podía. atención, Yo no- porque no, es así, y eso lo de que hace no podía, lo y eso hace que no para podía. saltar los Si no controles, podía, no es cierto, si tiene no sus podía, controles, es si otro no podía, mecanismo, señor tiene Ferreiro, otro mecanismo de si no control. podía, la Contraloría le iba a decir, vos no podés hacer esto, y la Contraloría no le dice, vos no podés Pero hacer decir esto. que vos La haces esto para Contraloría le saltar dice, mecanismo de espera un control, poco, es decir, le no puede. mandaste a la cuenta particular de una persona y no a la cuenta de la persona, de la entidad beneficiaria, así que le hiciste un desembolso en cheque y no como dice la norma a través de transferencia. Esa es otra discusión que también Esa vamos a cuestión, por aplicar. ejemplo, Eso vamos a es lo aplicar. que Contraloría está mencionando, señor Ferreira. Porque primero vos decís, esto hacen para saltar los Y mecanismos. ese es solamente un pedacito, señor Ferreira. Permiso, a ver, quiero explicar esto. Tengo que hacer Vos la tenés pausa. dos formas de comprar, por licitación o por transferencia. Y él dice, voy a hacer por transferencia para no controlar. Cada uno tiene su mecanismo de control, los dos se pueden hacer y los dos tienen su mecanismo. ¿Quedaron con alguna consulta ahí pendiente o retomamos donde quedó picando antes de la pausa? Yo tengo una consulta. Sí. ¿Por qué nadie le hizo caso al asunto cuando yo dije que hay una factura que no existe? Hay una factura que nosotros mostramos acá a la producción que compartí con ustedes, que es por 50 millones de guaraníes, que yo solamente puse como ejemplo nomás, ¿verdad? 50 millones de guaraníes y esta factura, según lo que dice la SED, no existe. ¿Por qué estoy mencionando este asunto? Porque se está hablando de la cuestión de la elusión de los procesos de contratación, que nosotros nos ratificamos en eso, y dicen, ¿se puede hacer eso que hace la municipalidad? Presentando todos los documentos, cumpliendo todos los requisitos, se habilita una vía legal. Pero evidentemente, ¿para qué se va a utilizar un mecanismo que tiende a la opacidad y a la falta de transparencia de manera tan masiva? Y eso conecta con todas las otras irregularidades que hemos detectado a lo largo de los años. ¿Cómo puede ser que el defensor de la Municipalidad de Ciudad del Este diga, no, pero esas causas penales abiertas por los reportes que presentó Contraloría no tienen nada que ver con el asunto? Claro que tienen que ver con el asunto. Tienen que ver con el asunto. Si se mencionan en el periodo de intervención. Usted quiere, como dije antes, separar los eslabones en la cadena. Son, por supuesto, causales también, precisamente por el cúmulo de irregularidades. Permítame, por el cúmulo de irregularidades, señor Ferreiro, que se dio en la Municipalidad de Ciudad del Este y que se confirman con el informe sobre gastos documentales 2019-2022, es que podemos decir que ya no queda otro remedio. Como si es que vos tenés todos tus documentos contables e irregularidades en todos estos conceptos e inclusive tenés causas penales abiertas, me vas a decir que no hay nada que ver acá, que esto no tiene nada que ver. Usted mismo admitió, señor Ferreiro, son factores de riesgo, dice el señor Ferreiro en Radio Ñanduti. Son factores de riesgo en la administración del dinero ajeno y por supuesto, y eso es lo que te dice la Contraloría, señor Ferreiro. Ese es el asunto. Esta Yo le factura, pregunto una cosa esta también. factura que tenés Esta factura. es de, Mostramos 50 millones de guaraníes. es de AO. La SED dice Sí. esto. En parte de los documentos que nos presenta la Municipalidad de Ciudad del Este. Esto es lo que pasa cuando... ¿Me permitís? Por favor, adelante. Esta factura es un hallazgo de ahora, no de las causas anteriores. Claro, de ahora, porque eso forma parte de los Ok. documentos de respaldo que se mandaron en cuanto a la cuestión del examen documental de gasto de capital. Acá dice 17 de octubre de 2019, Municipalidad de Ciudad del Este, Liga Deportiva Paranaense, 50 millones de guaraníes, una factura al contado. Y en datos de la SED, el comprobante no es válido, el tipo de número de comprobante no corresponde al timbrado consultado.
Ya, y yo hice una distinción antes porque encontramos una factura que la fecha no correspondía, ya que el señor Ferreiro, gracias a Dios, hoy no le agradezco, señor Ferreiro, hoy no nos trató de burros, ¿verdad? Pero gracias, señor Ferreiro. Bueno, distinguí que hay facturas que son errores menores, pero esta factura directamente no existe. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que no hay graves irregularidades ante el cúmulo de todas estas irregularidades? Yo no puedo entender cómo puede ser posible que habiendo 2 causas penales abiertas solo por los reportes de Contraloría y creo que otras 40 denuncias más también, nosotros no estemos percibiendo que hay algo allí que está muy mal en la Municipalidad de Ciudad del Este. Y además, eso conecta con otro asunto importante. Ayer mencionaba en una entrevista también estuvo el señor Ferreiro y también quiero compartirlo ahora porque el intendente de Ciudad del Este en parte de su defensa se golpeaba el pecho diciendo que la Municipalidad de Ciudad del Este es la 9ª municipalidad en cuanto a control interno del MESIP, el sistema de control interno del MESIP. Y eso es mentira, está aplazado, tiene nota 1,8 de 5 posible. ¿Eso qué significa? Que los controles son casi inexistentes y en lo que peor puntúa la Municipalidad de Ciudad del Este es el liderazgo de la Intendencia Municipal en ese componente del MESIP para implementar el sistema de control. Es un caldo de cultivo para las desviaciones y los problemas y no estamos hablando acá de la municipalidad de, no sé, de Yegros con 3.000 personas. Estamos hablando de la 2ª municipalidad más importante del país, así como es también el caso de la Municipalidad de Asunción. Yo le pregunto al señor Ferreiro, ya que sus mismos argumentos le pueden servir a Nenecho, ¿para usted Nenecho tiene que seguir? ¿Para la Contraloría? No. Para la Contraloría ni Prieto ni Nenecho. ¿Para usted Nenecho tiene que continuar? No sé. No, no sé. No sé. No conozco la Yo me hago. Yo no opino de lo que no leí. No, yo tapo mi ojo. El sol como ciudadano te puedo dar mi opinión, pero como abogado no con un dedo. No sé ni me importa. Yo me hago. No, por favor. No. Yo soy. Yo hago un trabajo. Para la Contraloría, los dos tienen que salir. Yo le quiero preguntar al auditor. Los dos tienen que salir. Por supuesto, la intervención tiene que darse al lugar. Claro, si usted tuviese que poner en una balanza la gestión de Miguel Prieto y la gestión de Nenecho con respecto a esta auditoría que hicieron en la Contraloría, ¿cuál es la peor administración? Te agradezco muchísimo, Estela, que me haga esa consulta, porque en un programa me hicieron también esa consulta y me dijeron, tenés que responder rápido, si tenía poco tiempo, y no fue mi mejor respuesta, sinceramente hablando, ¿verdad? Ahora, ¿qué respondiste? Respondí que me parecía que era un poco más grave el de Ciudad del Este, ¿verdad? Pero ahora quiero aclarar eso, por favor. ¿El monto? Ahí está. Si nosotros tomamos un criterio de importe... No es Colorado, monto, permítame. Si tomamos un criterio de importe, clarísimamente el de la Municipalidad de Asunción es más grave. Porque estamos hablando, repito, de por lo menos 285.000 millones de guaraníes que fueron destinados a gastos corrientes y sobre los cuales la Contraloría jamás ha recibido documentos de respaldo. Digo de esta forma porque es un caso bastante similar que el de los 42.000 millones que después voy a mencionar sobre el caso de Ciudad del Este. Pero bueno, es más grave desde ese punto de vista el caso de la Municipalidad de Asunción, pero por supuesto que sí, lejos. Ahora, en cuanto al cúmulo de irregularidades, todas las áreas de irregularidades, todas las falencias sucesivas detectadas desde el 2019 hasta el presente en cuanto a la Municipalidad de Ciudad del Este, desde ese punto de vista es más grave, ligeramente más grave el de la Municipalidad de Ciudad del Este. Tomando ese criterio, tomando esos criterios, va a depender del criterio que tomemos. Ahora, esta opinión es una de mía, y mi jefe Darío Ortega te dice no, mi jefe te dice Asunción. Ese es más grave, punto. O sea, no hay discusión para él. Por ejemplo, esa es una opinión de mi jefe, ¿verdad? Pero la Contraloría no está poniendo en la balanza uno es más grave que otro. La Contraloría te dice, estos dos casos cumplen los requisitos del artículo 165 de la Constitución Nacional por graves irregularidades. ¿Cuántos municipios hoy están bajo investigación de la Contraloría? Muchísimos. Me encantaría. ¿Y cuál es la decisión política, si están varias bajo investigación, para que se decida pedir la intervención de Ciudad del Este y de Asunción? Es que no es una decisión política. O sea, hay una decisión institucional ante todas las reiteradas situaciones que se presentaron, incluyendo las recomendaciones no atendidas, los informes no respondidos, los reportes 18 punibles a los que no le hicieron caso en la Fiscalía. Todos los pedidos que se fueron al Tribunal de Cuentas, incluido Municipalidad de Ciudad del Este y Municipalidad de Asunción. Ese cúmulo de dificultades motiva que la Contraloría diga, ¿qué más podemos hacer? Y empezamos por los dos municipios más importantes del país. Decía el señor Ferreiro antes, elevan la vara para Asunción y Ciudad del Este y luego van a bajar.
pero usted lee el futuro, señor Ferreiro. Eso no es así. No, Al lo que está contrario, pasando. Va a esto cambiar lo tendría demás, que dije. ser, No dije esto eso. tendría que ser felicitado. No dije eso. Tendría que ser felicitado porque implica que ustedes, los trabajadores de la prensa, van a poder reclamarle a la Contraloría en el futuro que haga más a menudo esta clase de cosas. Y por cierto, se mencionó también que esto es algo que nunca sucedió. Mentira. Hay muchísimos antecedentes, traigo conmigo algunos de ellos. Por ejemplo, la Municipalidad de Ciudad del Este también. Entre otras cosas, las causales que se mencionaban eran que supuestamente se hacían pagos donde había firmas dudosas. También en la Municipalidad de Lambaré, también en el caso de la Municipalidad de San Lorenzo, un párrafo tiene el pedido de intervención de la Municipalidad de San Lorenzo allá por el 2010. Y ni siquiera tenía la gravedad de los hechos que ahora nosotros estamos exponiendo. Ni siquiera tenía la menor gravedad. Respecto a esta factura que trajiste, cuando dice comprobante no válido, que no dice que no exista el timbrado, dice comprobante no válido, ¿se hizo algún cruce de datos para saber si es que se emitió o no se emitió la factura? Qué bueno que me preguntes eso, Santiago. Nosotros habitualmente mandamos notas y pedidos a la SET, pero las auditorías tienen sus procesos. Como dije antes, nosotros trabajamos conforme a una muestra. Entonces vemos la muestra y nos circunscribimos al objeto de la verificación. Entonces, reclamaba recién el señor Ferreiro, ¿cómo no van a hacer una verificación in situ en el asunto de la Navidad sustentable? Pero era imposible en ese caso hacer una verificación in situ. Y en este caso, eso es parte de la documentación, pero el objeto de la investigación muestra otra cosa. Que esta situación, lo que nos muestra es que uno no puede afirmar nomás tajantemente que no pasa nada. Claro, que no pasa- exista una factura, que no te manden todos los documentos de respaldo, es un asunto que mínimamente tiene que levantar una sospecha. No, claro, pero acá yo tengo una factura que vos me presentaste como una factura irregular que muestra 50 millones de un comprobante no válido. Sí, aclaramos, Santiago, para la gente que está escuchándonos, que está la factura y arriba la comprobación a través del sistema de Marangatú. No es eso algo que la Contraloría inventó o afirmó. Claro. Eso que está ahí que dice no corresponde, el timbrado, eso es algo del sistema. Y cualquier persona que quiera comprobar esa misma factura en su casa lo va a poder hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos inventando el asunto. No, claro, pero como acá tenés un timbrado y una trazabilidad posible, mi pregunta es si se sabe si esta Liga Deportiva Paranaense con este timbrado recibió o no recibió esta plata. Y justamente esas son las preguntas que nosotros nos hacemos después de todas estas irregularidades que encontramos. O sea, por eso te digo, Santiago, la auditoría toma una muestra, encuentra algo, pero eso no significa que no pueda haber algo más después. Eso es importantísimo. Y además, recuerden esto, nosotros le pedimos a través de estas dos notas a la Municipalidad de Ciudad del Este los documentos de respaldo en los asuntos que mencioné recién, en los puntos específicos, y todo esto yo por supuesto sé que se graba, sé que el intendente Prieto dijo que me va a demandar a mí y a los auditores, y estas personas me dicen, estos documentos no se presentaron. Entonces, no es solamente que hay una factura, es un cúmulo de irregularidades que se suman a todas las demás, y por eso se tiene que intervenir la municipalidad, tanto de Asunción como de Ciudad del Este, a juicio de la Contraloría. Te consultaba la vez pasada, Leandro, cuándo se empezó la auditoría de Asunción y cuándo se empezó la de Ciudad del Este y cuál empezó primero. Y me habías respondido que empezó primero la de Asunción. Y la pregunta tenía un objetivo, era saber, ¿se podía haber pedido primero la intervención de la Municipalidad de Asunción? Y bueno, no había una respuesta en ese momento porque se pidieron las dos en simultáneo. ¿Hay otras municipalidades, hay otros municipios que tengan méritos para ser intervenidos? El análisis está continuando, pero yo creo que sí, porque tenemos muchísimos casos de municipalidades que de repente quieren remitir al Tribunal de Cuentas sus documentos también y no podemos ni controlar. Claro. Y de varias irregularidades más. Entonces, ¿Y por yo qué no se pidió de puedo... otros municipios? Mira, las dos municipalidades más importantes Sí. son Ciudad del Este y Asunción. Sí. Me parece razonable empezar entonces por estas. Claro, Pero- a mí no me pero parece pero- razonable, te explico por qué. Vámonos. Porque la Contraloría tiene una función Ujú. de verificar los comprobantes, el uso de los fondos,
Si hay otras municipalidades en este momento, o en el momento que se pidió la de Ciudad del Este y la de Asunción, que no le estoy restando mérito Perfecto. a la auditoría que hicieron, si hay otras que tenían los mismos Presupuestos. méritos o presupuesto para la intervención, tendrían que haberse pedido todas. Por eso te digo que el análisis sigue en curso. O sea, no Por eso hay te digo que el otras. análisis sigue en curso. Pero yo de otras A no ver, hay en este podríamos hablar de otras futuras intervenciones o solicitud de intervención en el futuro, pero por supuesto que sí. Ahora, Pero déjame ¿por qué decirte una cosa. ¿Por qué seleccionaron estas? ¿Cuál Porque fue el son las más criterio? importantes del país. Ahora, Bueno, déjame hay- una hay- cosa. hay- Ese es un criterio muy- Una cosa. Antes, Leandro, Quiero recordarle Leandro, algo. Un escúchame. comentario, No, no, un comentario de 2 escucha- minutos. escuchamos un segundito. Un segundo. No, antes de pasar 1000 nomás. funcionarios para Antes- controlar 400.000 funcionarios Antes y de todas pasar- las municipalidades e O instituciones sea, no públicas. hay Antes- ninguna otra municipalidad Yo que no haya dije eso. tenido. No, yo no dije eso. No, dije verás. eso. Pero yo te estoy preguntando concretamente. El análisis continúa sobre No, otros casos. espera. El Es muy análisis simple mi continúa- pregunta. Es muy simple mi pregunta. Sí. Empezaron la auditoría de Asunción, encontraron méritos para pedir intervención. No. Empezaron, No fue exactamente así. bueno, pero lo hago simple, digamos. Iniciaron los análisis en Ciudad del Este, que ya eran varios análisis, encontraron méritos para la intervención. Claro. En el momento que encontraron méritos para la intervención de Asunción y Ciudad del Este, esta es mi pregunta concreta. Sí. No hay ningún otro municipio que reúna los méritos para el pedido de intervención. Esa es una pregunta concretísima. Y la respuesta concreta es que el análisis continúa. Es como que vos me preguntes, al momento en No, que pero emitiste... la respuesta es muy simple, ¿sí o no? No, pero ¿cómo me vas a condicionar a responder con un monosílabo? O sea, a ver, es lo mismo que vos me quieras responder... Pero son 160 municipios, puedo decirme, no hay ningún otro, no hay. Imagínate lo que es controlar esos 160 municipios, 260 municipios. Pero no hay méritos. Te voy a responder con En lo este siguiente. momento Te ahí no hay méritos. te voy a responder con lo siguiente. Es lo mismo que ahora saquemos una auditoría, por ejemplo, sobre IPS, Sí. en la que encontramos un problema con medicamentos como fue en el pasado. Sí. Y vos me preguntas en ese momento, ¿no hay en este momento otras instituciones que tengan problemas con medicamentos y vos tengas varias auditorías en curso Sí. o análisis en curso? Sí. Tenemos muchísimos casos en Claro. curso, en Terminados análisis. no, terminados no. Ok, ¿Sabe- terminados sabe- nomás, cuál es no la- hay ninguna. claro. No, es que nosotros estamos Claro. atajando ahí un pedido, Claro. especulando Hay- con que... No Hay es un así. telón de fondo político con este pedido de intervención de Asunción y Ciudad del Este y tiene que ver con la declaración del presidente del Congreso, Bachi Núñez, en septiembre del año pasado, donde dice, y así dice, si se interviene Asunción, Bachi pedirá lo mismo para Ciudad del Este. Lo que casualmente pasa. Que casualmente, que en política casi no existen las Y casualidades. casualmente el Contralor hizo Claro, operó para que le entonces, hagan a Mario la es cosa. lo mismo que Todos son hay casualidades. demasiados méritos para Asunción, pero como ese es Colorado, entonces vamos a buscar al opositor y vamos a... Solamente que el problema que se plantea con la Contraloría es, más allá de si la auditoría está bien o no, hay un telón político que pone en duda la decisión de la Contraloría y donde dice, si se interviene Asunción, se tiene que intervenir Ciudad del Este, y eso fue lo que hizo la Contraloría. Este telón de fondo me parece que es lo que pone en duda lo de la intervención de Ciudad del Este, que más parece una decisión política que una auditoría administrativa. De ninguna manera, de ninguna manera. Los ¿Cómo informes de puedo entender Contraloría, esto? los informes de Contraloría se basan en evidencia. Entonces, que haya dicho eso el ahora presidente del Congreso no tiene nada que ver con lo que yo estoy intentando defenderle. Es lo mismo que ustedes quieran argumentar que esa factura que no existe y que la SED dice que no existe, ustedes quieran decir que eso apareció porque Bachi dijo no sé qué dijo. No es así. Nuestros informes se basan en evidencia. En este mismo momento, respondiendo concretamente entonces a la pregunta, no existe otros casos que reúnan todos los méritos que estas municipalidades. Tenemos análisis en curso a montones, ¿verdad? Pero en este mismo momento no. Claro, pues Yo si no entiendo... queda, o si no queda, vamos a suponer que este es Oscar Orué. Y Oscar Orué, análisis de inteligencia, encuentra 50.000 casos de evasión de impuestos. Y él dice, voy a tomar el de Fito Cabral y el de Estela Ruiz Díaz discrecionalmente para que esto sea aleccionador, porque son los dos más grandes. Eso no está bien que haga él. Que tenga esa discrecionalidad como para aleccionar al resto. Y eso es lo que en la conferencia dada por el Contralor se entendió cuando dijo, tenemos muchos casos, pero estos son los emblemáticos. Bueno, a ver, yo no puedo responder Ninguno una de, cuestión esos de está, interpretación. ninguno de ¿verdad? esos está cerrado entonces, por lo que No, decís. no, Solamente no, cerrados Asunción y Por Ciudad del supuesto, Este. por supuesto. A ver, yo no puedo responder una cuestión de interpretación. Quiero hacer un comentario que me va a ser relevante.
Yo entiendo perfectamente y la Contraloría siempre ha defendido y va a defender la libertad de la prensa de informar y de formar opinión. Es perfectamente entendible que algunas personas de la prensa crean que acá hay una conspiración política o algo por el estilo que no tiene ninguna prueba ni ningún fundamento y que omitan la cuestión de el sustento Tampoco hay técnico. prueba que no lo sea. Tampoco hay prueba que no sea una conspiración. Que por Si vamos a cierto, utilizar tu criterio. decía Estela, más allá del asunto de los informes y el sustento técnico, pero para Contraloría no se puede hablar desde más allá del asunto técnico. A lo mejor otras personas pueden hablar más allá. Salvo del con asunto Camilo Suárez, técnico. ahí sí se puede. No, con Camilo Suárez. Con Camilo no. Suárez se puede. A ver, ¿quiere hablar usted del tema de los chats de Camilo, Con Suárez? Camilo Suárez ¿Quiere se puede usted hablar más mencionar allá. el asunto, verdad? Como quiera. Bueno, ¿ustedes quieren hablar también de ese tema? No sé, hacelo si querés. No, yo, si ustedes me preguntan, lo voy a hacer, porque esto que está No, haciendo porque el señor como es todo Ferreiro... tan técnico, ahí no yo no vi una Esto que cuestión está tan haciendo el técnica. señor Ferreiro Ahí no vi es nada tan tratar técnico. de embarrar la cancha para hablar de un asunto que no tiene nada Ese que ver. no tiene mucho con que ver, la y es un hecho Municipalidad de concreto, Ciudad del Este y la probado. Municipalidad de Asunción. Ahora en 2025 viene y saca chat de, supuestamente, si es que No, esos chats en son 2020 yo reales, saqué de 2000, Pero hay no sé, una causa, 19. una investigación. No, al yo respecto. denuncié eso en Aparentemente, 2020. ¿verdad? Pero- No, aparentemente no. Bueno, vamos, te pero- espero mañana mira, en delito económico, mira, vamos. mira. Verónica Valdés llama a la fiscal, vamos juntos. Te Mira, invito a un sí, café. pero eso que tiene que ver con la intervención de la Municipalidad de Ciudad Que del Este. tu- Socava la factura que tu no jefe existe. es un delincuente. Apareció la factura. Que tu jefe es un delincuente. Bueno, mi jefe es un delincuente. Sí. Apareció la factura, había sido porque había un mensaje ¿Puedo hablar yo supuestamente. también de la Sí, factura, claro. esa cosa, o va a hablar solo el señor? No, vos podés intervenir No. cuando quieras, Guillermo. No, termina. Adelante. A ver, como bien explicó acá el colega, porque es abogado también, hay un contrato con estas organizaciones. Ellos se hacen responsables por las facturas. Ellos tienen que efectuar los pagos y cerciorarse que las facturas estén en condiciones. Cuando ellos rinden cuentas, hacen una planilla donde dicen, gasté 1.000 en esto, 2.000 en lo otro, 3.000 en aquello. Y se justifica con los documentos, ¿correcto? La municipalidad hace exactamente lo mismo que Contraloría, hace un muestreo. Entonces agarran las facturas y meten en el sistema de la que no se llama Macet, ¿verdad? Se llama Marangatú. Marangatú, como se mete en Marangatú, tac, y van saltando. Cuando una salta, se devuelve, correcto. Esa factura, una factura, no cayó en el muestreo y pasó. Afortunadamente cayó en el muestreo de Contraloría y ahí se detectó. Con ese informe de Contraloría se devuelve se le exige a esa institución que devuelva el dinero. Eso pasa todo el tiempo. En las rendiciones de cuentas se le dice devuelvan ese dinero. Y estaba en ese proceso la última vez que averigüé. Bueno, yo tengo Entonces que es cerrar. normal. Qué cómodo emplear el mecanismo de transferencias para que se haga responsable la ONG que apenas tiene infraestructura No es para cómodo, hacerlo. no es Ese cómodo. es el problema, No ese es es el cómodo. asunto. Por eso Municipalidad de Ciudad del Este está aplazado en MESIP y en sistema de control también. No es cómodo, es legal. Así. Yo tengo que cerrar. Agradezco a ambos por estar aquí y también a la Contraloría por permitir que venga Leandro como para que explique también su posición. Pues me parece interesante, me parece que es didáctico en general, ¿verdad? Y cada uno sacará sus conclusiones respecto a si la Contraloría está con el garrote político o esto tiene un sustento irrefutable y que, así como plantea Leandro, Nenecho y Prieto son exactamente lo mismo que igual, ¿verdad? No dije eso. No, como plantea dije, no como dijo, como plantea. Bueno, vamos, porque yo, Santi, entiendo, repito, la prensa hace un trabajo extraordinario, muy importante, también sirve para controlarnos a nosotros mismos, a la Contraloría, y es súper útil que ustedes puedan contrastar los argumentos que ofrecen cada una de las personas que están involucradas en este asunto. Yo he intentado hacer una defensa técnica al respecto de todos estos informes y de fundamentar por qué están cumplidas las causales de grave irregularidad. Claro, pero vos Es lo el asunto. planteaste porque Yo eran no lo quise, mismo yo no a quise, Guillermo. yo no dije Es en el ningún discursito, momento, es el yo no discursito. dije en ningún momento que Sí. que Nenecho es igual a Prieto, no, pero están Sí, en una sí. situación equivalente. ¿Por qué? Porque pedimos por graves irregularidades. No son iguales, son equivalentes. A ambos, claro que son equivalentes. Son Si juego de ambos están palabras. en el pedido. Son si están juego en de el palabras. pedido de ¿Cuál es la intervención. diferencia entre igual y equivalente? Claro. No, Claro. equivalente no es igual necesariamente. Claro. Son casos parecidos, pero porque cumplen los requisitos del artículo 165. No corren juntos, son Vamos a poner un paralelos. ejemplo. Si una municipalidad es súper campeona haciendo transferencias, pero es mega irregular en obras públicas y tiene luego un superfato en obras públicas, y otra municipalidad es al revés y hace mega bien las obras públicas, pero tiene un superfato en transferencias, los dos
hipotéticamente podrían reunir los requisitos para ser intervenidas a pedido de la Contraloría. Entonces son equivalentes aunque los hechos sean distintos. Eso es lo que estoy queriendo Hay un mencionar. parámetro que diga, estos son los requisitos, terminamos la auditoría de 10 municipios y estos cumplen el pedido de intervención. Mira, No hay. cada cosa que encontramos, cada No, cosa que pero encontramos, no hay, una no cosa hay. que una cosa por Es ejemplo, discrecional, no no hay. hay documentos de respaldo, por No, ejemplo, pero como es es el caso de discrecional los la decisión. Sí, o es que No, es- no es Sí, es discrecional discrecional. porque nosotros no podemos salir de lo que dice la norma. Está Sí, bien, sí, entonces, es discrecional. mira, yo te mostré, por ejemplo, el asunto de la factura. ¿Es un invento de Contraloría eso? No. ¿Una conspiración que surge a través de las declaraciones de alguien? No. O sea, los informes de Contraloría se basan en evidencia. Entonces, yo quiero dejar eso nomás Yo lo que creo que plantean nomás es que la Contraloría ve cuando es oportuno políticamente. Claro. O sea, en todos los casos existe. Y ¿no? valora también se Claro. la oportunidad Si política. así, si así hubiera sido, por ejemplo, era oportuno que la Contraloría le diga, como le dijo a la Municipalidad de Asunción, ahí no tenía nada que ver la Municipalidad de Ciudad del Este, como le dijo, vos no podés utilizar el mecanismo de cuenta única, eso es ilegal. ¿Acaso la Contraloría Sí, es súper oportuno. políticamente la Sí. Contraloría operó con criticarle a la Municipalidad de Asunción, con presentar reportes de hechos punibles sobre algunos de los lugares, como voy a mencionar, aduana, IPS, Y si- por y si- ejemplo, y si- ANNP, y si LINAC? y si ¿Ahí te- acaso no hay gente que podría sentirse agraviada por nuestros reportes No, e claro, informes? pero si te Por vale- supuesto No hay que pedido sí. de intervención. Todos Claro, no los pedido de días. Ahí no hay pedido de intervención. Pero a la DINAC no se le puede intervenir por... Pero eso pregunto por los municipios y me llama Bueno, está bien. muchísimo la atención. Te soy muy sincero, Leandro. Sí. Yo creo que sí pueden haber causales de intervención en Asunción y Ciudad del Este. Perfecto, yo también. Particularmente lo digo yo. Yo también. Lo que no creo es que no haya causales de intervención en otros municipios. Y eso lo veremos en el futuro. Eso No veremos lo en el creo. futuro. ¿Quién Te lo digo decide? Eso lo veremos en sinceramente. el futuro. El punto Va a es ser- cómo lo No, definen. hoy no Se creo que acabó no haya. el tiempo. Va a ser, en el futuro lo veremos. Y ya veremos. Señores, gracias por acompañarnos, gracias doctores, gracias por estar con nosotros. Ahí está, me gusta. Se pasaron la mano después de tratarse de burro y eso es democracia. Sí, sí, sí. Yo no le traté de burro. Yo nunca le insulté. Nos vamos hasta mañana, que pasen bien.